Hola nadie, bienvenidos a mis fieles a espectar este maravilloso show en 2D. Yo soy Sonny Merryweather, no la organización paramilitar privada, sino Merryweather con una R. La semana pasada tuve un bloqueo creativo, así que no pude subir nada porque estaba hundiéndome en la miseria. Eso no da risa, no deberías normalizarlo. Hoy hablaremos de alguien que no debería mencionar demasiado, es el fantasma azul. Posiblemente lo conozcas o posiblemente no, sin embargo hablar aquí de él es un completo tabú. Pero ya que te encantan las cosas interesantes, voy a contarte algunos secretos. Agradezco a mi secuaz el DJ Daniel por esa intro tan bonita y musical. Cuando no entiendes algo, no es como si quisieras buscar respuestas a toda costa. Las personas inestables pueden llegar a ser incoherentes. Pero si hay algo que puede llevarte al borde de tu tolerancia psicológica, es la incertidumbre y el miedo. Una parte de nosotros siempre va a conservar el miedo, pues es un intento de supervivencia. La otra Mary sabe mucho al respecto. ¿Qué te da miedo, Mary? El sol siempre está allí. Me sigue. Le he dicho a la policía, pero no quieren escucharme. Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. Pero aunque alguna parte de ti tuviera miedo, es algo complicado evadir la irracionalidad. Y quizás pienses, ¿qué tiene que ver el miedo con el fantasma azul? Pues a eso quería llegar. Hoy voy a enseñarte el terror de mis terrores. Esta es la historia de un chico torcido, posiblemente el más retorcido que conozcas. Esta es su aventura en el mar de papel y cartón. Era de sus primeros encuentros en el mar. ¡Hay un día con nubes de algodón y fondo de puntitos!, exclamaba con felicidad. Pero, ¿qué es lo que podría ser de esta historia algo escalofriante? ¡Oh no! ¡Una ballena! Pero no cualquier ballena. Una ballena de humo. El chico de azul entonces había decidido enfrentarse al mar sin ser consciente de otros seres en el territorio. La ballena tiene ojos rojos y saltones, y un sucio orificio superficial para escupir algo salado. «Disculpa», le dice. «¿Qué necesitas?». Una pregunta grande para que la gran ballena se puence. No hay respuesta. ¿La ballena no sabe comunicarse? «¿En serio?», dice el chico. El silencio se hace evidente. La ballena empieza a sacar un líquido baboso y maloliente de su boca. Era saliva. La ballena veía en el chico algo que nadie más podría ver. Una irónica silueta de postre. «Me doy cuenta de sus intenciones», piensa él. «No puedo entenderte», dice en voz alta. «Pero creo que mejor me iré antes de que hagas algo». Pero entonces, algo extraño brota de la ballena. Esa no era una ballena. Esa ha sido una historia interesante, ¿no lo crees? Pero más interesante es que solo se ha explorado el 10% de los océanos del mundo. Y teniendo en cuenta que la superficie de la Tierra es 71% océano, no sabemos prácticamente nada del mar. Lo que quiero decir es, ¿no es un poquito aterrador? Aún así, si las criaturas del fondo del mar salieran a la superficie, terminarían hechas gelatina, y eso es un poco consolador. ¿Crees que el fantasma azul tenía motivos para temerle al océano? ¿Las ballenas comen carne humana? Por cierto, tengo un segundo canal de YouTube por si quieres seguirme. Ahí voy a subir gameplays por si no tienes vida social ni amigos y quieres ir a seguirme. Te dejaré por aquí el clip de Twitch de la semana. Me refiero, a mí me gusta la pizza. De hecho, un tiempo de mi vida, la pizza fue mi fruta favorita. Esa Mary es muy sociable, ¿no lo crees?
Espero que te haya gustado el video y también mi maqueta porque rompí las manos de muchas Marys para terminarla. Sé que a este punto parece que el video está a punto de terminarse, sin embargo, quiero mostrarte algo que yo sé que él no te va a mostrar. Pero antes, muchísimas gracias por todos los comentarios del video pasado. Realmente me motiva e inspira a leer lo que opinan de todo esto, ya que es algo importante para mí y me gusta mucho compartir contigo esta experiencia. Ahora sin más que agregar, espero que lo disfrutes. Una pregunta grande para que la gran ballena se puence. ¿La ballena no sabe comunicarse? El silencio se hace evidente. La ballena empieza a sacar un líquido baboso y maloliente de su boca. Era saliva. La ballena veía en el chico algo que nadie más podría ver. Una irónica silueta de postre. Me doy cuenta de sus intenciones, piensa él. Pero entonces, la ballena intenta comunicarse. Voy a hacer sufrir, no puedes evitar todos de la gratitud y me rellamo con el más de la presa se me dolos mi placer y si a mí. Por cierto, ¿sabías que este cuchillo de cocina mide lo que mediría un diente de ballena?